Hola, grabando. Este, Ya. Me presento, que yo soy Pamela Montero, me apodo de Pamela Montero, y claro, y yo escribí en WhatsApp y yo quiero dar las gracias por aceptar la entrevista, ya que yo veo que va a ser muy significativo su aporte para el conocimiento de la educación de las personas sordas. En la tesis consiste en que aborda sobre la estrategia de la enseñanza de la lectura oral, escrita, pero también el desarrollo de la comprensión lectora en el estudiante sordo. Sabemos Ujú, que la lectura en sí es un tema aparte, que se enseña a codificar palabras, pero también la comprensión lectora es muy complejo que siempre estamos comprendiendo texto toda la vida como ser humano, siempre estamos comprendiendo texto. Yo lo he vivido de pequeña en el Corgegote, bajo un enfoque de oralismo. ujú, Y claro, yo oralismo y después igual usaba las señas escondidas porque tengo familia sorda. Mi abuela sorda, tíos sordos, y mi tío sordo manejaba la lengua de señas antigua. Es ujú, con él tuve el primer contacto con él, porque yo veía lengua de señas y yo miraba así, y él me enseñaba en secreto, porque a mi papá y a mi mamá como que le enseñaba el lote cómo fomentar la comunicación oral. Pero yo cuando chica me enseñaban a hablar en el colegio, pero llegaba a la casa y yo me daba flojera hablar bien, yo que descansaba. Y bueno, y después así fue aprendiendo, estudiando, siempre fui estudiosa porque mi papá y mi mamá me apoyaban que estudiara, que estudiara. Yo solamente quería ser técnico, pero me dijeron no, profesión. Fue un, fue muy difícil, profesión, no, solamente técnico, porque es más fácil, pero me dijeron que no, profesión. Bueno, ahí elegí educadora de párvulos y luego comencé a estudiar educación diferencial, porque yo trabajaba con párvulos, que había algunos que eran sordos, en jardines infantiles. Yo me daba cuenta porque las mamás iban a dejar a sus sordos, las mamás no decían que eran sordos, por temor que no aceptaban a niños sordos en los jardines. Y yo me daba cuenta, pero yo comprendía a los papás en su proceso de angustia, cómo el niño todo aprende las vocales, que trabaja mucho en la conciencia fonológica. Era otra forma de enseñar a los niños oyentes, muy distinta a este niño sordo. Entonces, esto me motivó a estudiar la educación diferencial. Ya tenía como 33 años más o menos y empecé a estudiar educación diferencial en la UNCE. Justo el mismo profesores eran mis profesores cuando yo era pequeña. Estamos ujú. hablando de profesora Margarita Miranda, Irene Cabrera, Mariana Brito, también fue mi primera maestra, Dora Damo, también había una psicóloga que ella fue como que parte del proyecto de lote en el área de psicología, con los padres y con los niños sordos. Mimisi parece que es de apellido. Sí, ella. Y a mí me afectó mucho en la universidad, porque yo soy formada oralista. Llegaba a la universidad y estudiaba, leía. Yo leía de verdad yo leía. Pero tenía compañeras que la lengua de señas, manejar lengua de señas. Bien, yo aceptaba, pero la vida era distinta y la forma de interactuar era distinta. Yo observaba más leyendo los labios, pero ella Claro. era muy interactiva, ¿Tú era muy escuchas diferente. algo? Sí, sí, ¿Tú con o eres? audífono. Ya. Sin audífono no escucho nada, 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 nada. Soy más de 88%, los dos oídos, profundo. Este, nada, cero. Pero este tampoco, pero algo un poco, pero no escucho nada. Entonces uso dos audífonos. Mi papá me compraba como más de 22 audífonos toda mi vida. Fue cambiando de audífono a casa, fue cambiando de audífono. Luego me llamó mucho la atención cómo aprendí a leer mi compañera.
era distinto el proceso lector. Y bueno, esto me afectó mucho porque mi compañera se enfocaba mucho más en la lengua de señas, pero yo sentía que había algo más que era importante, leer y hablar y fomentarla, o sea, aprendiendo. Entonces, con esto me impactó mucho, digamos que el boom de la lengua de señas, bien, pero me impactó mucho porque yo ya tenía formada mi vida y tenía que respetarme mi persona. Entonces yo ya estaba transformada. Y ahí fui a esta psicóloga y ahí la psicóloga me orientó que era, digamos, son contextos diferentes. Luego empecé a trabajar casi en todos los colegios especiales en San Francisco de Asís, donde conocí niños implantados, y lo mismo de lote, oralizado, todo oralizado. Trabajé en Santiago Apóstol también, trabajé en el OTE, o sea, estuve haciendo la práctica en el OTE por un año, casi un primer semestre, algo así. Y luego ya estaba en Santiago Apóstol trabajando laboralmente. También trabajé laboralmente en Francisco. Luego en Henry también tuve por un primer semestre. Y luego me mandaron a programa de integración de Santiago Apóstol, porque me contaba la directora que había muchos niños abandonados, sordos, en Pedro Valdivia. Y ahí comencé a trabajar en integraciones con los de Pedro Valdivia, en Manuel Montt también. Y, y después comencé a interpretar. Me pedía que interpretara. Yo le decía que yo no escuchaba 100%, que yo puedo equivocarme, puedo correr riesgo de interpretar. Y después fui a otro colegio, porque ya una vez fui a otro colegio, porque después de Valdivia estuve como 2 años interpretando, pero llegó una coordinadora, porque el programa de integración no era oficial, pero ella tenía otra forma de mirada que ella necesitaba intérprete, no necesitaba educar diferencial sorda, solo intérprete. Ya, entonces que me cambié a otro colegio y ahí, ahora actualmente, también fui a Lampa, Champa se llama, Champa, que está pasando en Campana, porque había niños sordos implantados, que era en un barrio como en un lugar rural. Ahí fui complementando experiencia, todo bien. Y había una niña hipoacústica también. Y hasta ahora estoy trabajando en un colegio Rosa Barman, donde tengo una niña sorda. Llegué a tener como 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos sordos integrados en el PIE. Que la verdad que en este contexto el PIE era muy difícil para ellos. En un curso, por ejemplo, ante mayoría oyente y algunos sordos, menos mal que en el recreo, pues se juntaban y se conversaban lengua de señas. Sí. Ellos llegaban desde el séptimo básico hasta octavo. Pero la niña que tengo ahora quedó solita, está en segundo básico. Y ella logra ya leer y escribir bien, gracias a, pues digamos, complementando con el apoyo que yo hago a través de apoyo de integración, apoyo diferencial, más tengo una fundióloga particular, más va todos los miércoles a un hospital donde me parece que van a implantar. Pero esta niña es sorda profunda, está perdiendo la audición. Y los papás me dicen que quieren que sea como yo, pero la verdad que cada individuo es distinto, que depende del contexto. Y eso me motivó a llevar esta investigación sobre la estrategia, porque en los programas de integración los docentes tienen distintas prácticas, muy distintas prácticas en cuanto a los oyentes. No es lo mismo con niños sordos, que para ellos es un reto, un desafío, es muy complejo y tienen que diversificar la estrategia y más allá de la metodología, sino que se enfoca mucho más la estrategia. Y entonces yo puse a estudiar el magíster para complementar sobre la comprensión lectora y la producción de texto. Y esta tesis para mí es muy importante, porque ya había conversado con Andrea Pérez, que esta tesis Andrea. pretende ser un aporte, Andrea Pérez, sí, un aporte para complementar las variables
que coincidan cuáles son las necesidades reales, profesionales, para hacer capacitaciones a todos los docentes y ustedes también pueden hacer un aporte porque para ver qué tanto es, cuáles son las variables y cuáles son las debilidades, cuáles son los, digamos, factores que influyen en el proceso de comprensión lectora. Estamos hablando específicamente del tema de comprensión lectora, pero más que nada la conceptualización de cada docente es distinta en lo teórico y también en la práctica, pero más que nada es la enseñanza, en la estrategia de enseñanza. Entonces yo he preparado un cuestionario que fueran aprobados, cada pregunta es minuciosa y por mi profesora guía de la Universidad Andrés Bello. Yo he recibido grande el apoyo de las profesoras y que me han apoyado, me han respaldado, a diferencia con otras compañeras que tienen su tesis, más que nada en secuencia de aprendizaje en su clase de lenguaje. Pero mi tesis es diferente, entonces, de acuerdo a mi vivencia en la que he vivido, y pretendo que este sea un aporte al conocimiento de la educación de las personas. Y yo le agradezco mucho que tú hayas aceptado, perdón, que usted haya aceptado la No, entrevista. Ya. Y bueno, comenzamos. somos colegas. Ah, jole, ya. Ok. Sí. Eh, Me gustaría saber primero, antes de la entrevista, que me llama la atención que usted fue directora del Instituto de la Sordera del Cojibote. Sí, Ya. ¿En ¿verdad? misma época? No. No, Ya. no, cuando el instituto tenía bajo su cargo la escuela Talleres, que eran jóvenes sordos. Ya. Ya. Y ahí después, usted, entonces Sí. quiere decir que usted, ¿sí? No, no, dime. Sí, que usted vivió en la, digamos, bajo el enfoque oralismo, en transición a la comunicación total y después Así lengua de es. señas. Tres, Eh, bueno, primero me voy a presentar. Oye, sí, ese para obvio, mí. sí. Mi nombre es Jacqueline Atala Aguad. Este es mi nombre en seña. Yo soy profesora de educación especial. Estudié en la Universidad de Valdivia, en la UACH, en los años 80, 81, 85. Bueno, mi formación como profesora fue oralista, porque en ese tiempo las universidades era su forma de enseñar a los profesores. Por lo tanto, yo cuando comencé a trabajar en la escuela anglicana aquí en Temuco, era una escuela oralista, ¿ya? A nosotros se nos prohibía usar las manos o cualquier gesto natural, estaba prohibido. Pero el año 86, cuando yo tomé la dirección de la escuela anglicana aquí en Temuco, a través de otras personas de Brasil y también de Alemania, conocimos la filosofía de la comunicación total. Y nos eligieron y nos llevaron a conocer esta filosofía educativa a Brasil y a Estados Unidos, en ese tiempo la Universidad de Gallaudet. Y ahí aprendimos, ¿cierto?, la forma de transición del oralismo hacia la comunicación total, cómo íbamos cambiando. Cuando llegamos a Temuco, lo primero que hicimos fue buscar personas sordas adultas, ¿ya? Para ver, para conocer. Nosotros teníamos jóvenes sordos que los veíamos a la hora del recreo, que ellos conversaban y nosotros no entendíamos nada. Y nos empezamos a acercar, preguntar, compartir y empezamos a aprender lengua de señas de los mismos estudiantes nuestros adolescentes y de personas sordas adultas que habían en Temuco, dos o tres, que iban al colegio pero a compartir nada más, no a enseñar señas. Y de a poco, de a poco, de a poco, pero nosotros en ese tiempo trabajábamos el lenguaje bajo la metodología
bimodal, Otra. bimodal, bimodal, ¿ya? Es decir, nosotros igual enseñábamos a hablar, también enseñábamos a escribir y a leer, pero en forma bimodal. Tuvimos muchos años enseñando de la misma forma. Además nos empezaron a mirar de la UMCE, de Valdivia, de otros colegios, de lo que estábamos haciendo nuevo. Incluso tuvimos intercambios con una escuela como La Purísima en ese tiempo, que también juntos fuimos a Brasil, eh, y otras escuelas como de integración, también de La Serena, diferentes. Pero nosotros aquí en Temuco fuimos la primera escuela en Chile que hizo el cambio del oralismo a la comunicación total. Y eso fue en los años 86 hasta más o menos años 90. Nosotros nos mirábamos, mira, qué he trabajado. Además, que con este cambio, lo más importante para nosotros en ese tiempo era que veíamos que ahora nuestros estudiantes sordos se reían, estaban felices en la sala de clase y no estaban estresados. Porque con la mirada oralista, los jóvenes en la sala de clase estaban serios, como enojados, se frustraban mucho porque enseñábamos matemáticas, ciencia, pero oral, 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 mira aquí, mira aquí, mira aquí. Había Ah, jóvenes que le era muy difícil a algunos niños. mm, Y a eso se suma que siempre llegaban jóvenes adultos, niños no llegaban, llegaban de 10, 9 años los más chicos en ese tiempo. Y cuando comenzamos con el cambio de la comunicación total, empezaron a llegar más pequeños, de 3, 2 años. mira. Entonces fue más fácil poder enseñar también a hablar, le enseñamos y también a leer, fue mucho más fácil. Y ya después, cuando la UNCE tomó responsabilidad y comenzaron a hacer seminarios y todo, empezaron a hacer estudios de la lengua de señas chilena, y eso fue avanzando, eh, llega a fines de los años 90 el bilingüismo. Y también aquí en la escuela se comienza con ese cambio hacia el bilingüismo, pero con mucha mirada con la comunicación total. Después el colegio anglicano cerró el año 2017, pero siempre fue bimodal. Ya. Ya. Yo después que fin de trabajar en el instituto año 92, volví a Temuco y abrimos con otra profesora una escuela de sordos que es la San Cristóbal, que es la que yo trabajo ahora todavía. Entiendo. Aquí comenzamos en esta escuela a trabajar elementos, no así, elementos del bimodal, o sea, del lingüismo. ¿En cuál? En que separamos enseñanza, L1, L2. Ya. Teníamos niños muy pequeños, de 3 años, 4 años cuando comenzamos. Y tenemos desde, bueno, trabajamos con niños sordos desde primero básico hasta octavo básico. Y después van a integración primero, segundo, medio. Se van. Y después universidad. Ya 29 años trabajando. Mm, Ya muchas experiencias, ya muchos grupos de niños que ya egresados. listo. Y la verdad que nuestra forma de trabajo en la lectura y en la escritura hemos tenido muy buenos resultados. Incluso con jóvenes que llegaron tarde al sistema, a veces de 15, 14 años, cero lengua de señas, cero lectura, pero han logrado algo, lo que nosotros decimos lectura y escritura instrumental, que, que por lo menos puedan hacer algún trámite, conocer, poder leer algo. ¿Ya? Ahora, ¿qué forma? ¿Cómo lo hacemos? La verdad
que mucho depende del grupo de estudiantes sordos. No es así iguales todo, porque cada niño o joven tiene diferentes formas de aprender. Hay sordos que son visuales, bueno, todos son visuales, 100% visuales, pero hay otros sordos que son hipoacúsicos, entonces también oreja usa. Hay otros sordos que no les gusta la lengua de señas, que les gusta más mirar la expresión, más expresión. Entonces, cada uno tiene su forma para aprender. Y los profesores, nosotros nos adaptamos, pero sí tenemos base, una base todos. Siempre, siempre importante que el niño debe aprender a leer y a escribir español. ¿Por qué? Porque afuera, cuando se va primero a la enseñanza media o después a la universidad o instituto técnico, tiene que leer, debe leer. Todo el mundo es lectura. Calles, si van a hacer algún trámite en la vía, si van a comprar, si van al banco, o sea, a cobrar pensión, cualquier cosa, tienen que leer, porque si no leen bien o más o menos bien, error y les pueden hacer trampa. Siempre, o tal vez persona no sabe lengua de señas, obvio, tal vez ayudar con escritura un poco, pero también hay sordos que solo señas, 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 señas. O sea, bueno, respeto, está bien. Sí, Eh, ahora, eh, aquí, por lo menos en Temuco, hay sordos que son hábiles con la lectura y la escritura del español. Perfecto. Hay otros que más o menos y hay otros que no hay. O sea, hay de todo. ¿Me ves bien? ¿Sí? Ya. Eh, ahora, ¿qué forma? Nosotros, por ejemplo, los niños pequeños, cuando llegan por primera vez a la escuela, como siempre son hijos de papá y mamás oyentes que no saben lengua de señas, lo primero es jugar, trabajar en lengua de señas, cosa que ellos empiezan a tener una conciencia en señas. No sé si me entiende. sí, Que vayan sí, captando, en captando casa. el mundo, Mm, ya, claro, que vayan captando el mundo, los juegos, bueno, los nombres, la familia, colores, los animales, no sé, el mundo que los rodea, enseña. Cuando ya vocabulario enseña, entiendo. bien, comenzamos a enseñar español escrito. Y lo que nunca hemos dejado de lado, y tú la debes conocer muy bien, es la Sí, clave clarificar. Fitzgerald. Amo. ¿Te Me encantan acuerdas los del colores. qué Mira adjetivo? un juego, ¿Recuerdas? mira un juego. Sí, sí, sí. Sí, la de la clave. ¿Te acuerdas de esta diapositiva? Se congeló. Cuéntale Se congeló. qué color, Sí, dónde, cuándo, el por qué, dónde. ¿Te acuerdas? sí, Hay sí, la conozco. algunas cosas que Había en nosotros la sala, había todavía una pizarra negra. trabajamos en lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque esas palabras que se llaman, ¿Aló? ¿Aló? Hola. Se congeló la cámara. Mm, ya. Oh, ahora sí.
comunicación. Ahora Ya, sí, sí, hablan del tema de la clase que era, a mí me encantaba. Para mí eran juegos, que era así. Yo respondía, sí. yo estaba con compañeras, sí, en el hotel, me encantaba. Esa- igual trabajamos lengua de señas cuando estamos enseñando a leer, ¿ya? Sí, Pero igual usamos estas palabras de ayuda, porque como el sordo es visual, le ayuda a aprender, por ejemplo, los que en persona, animales, los que, verbo, saber verbo, porque tú sabes, por ejemplo, verbo tener, sí, tener, genial, pero si yo digo tenía, me dice palabras diferentes, no, claro, igual verbo tener, lo que pasa es que enseña es tener, tener, tener. claro. O, por ejemplo, no, no son sinónimos, pues el mismo verbo, Pero, por ejemplo, tener, tengo, conjugado, tener, exacto, ¿ya? Están conjugados. Por ejemplo, dar, dice, yo te doy, tú me das, yo le doy. Al hacer el cambio del espacio, estoy dando a la persona, pero al ayudarlo con el quién, el verbo más el qué, van entendiendo rápido, es más fácil. No es así rápido, pero es más fácil de ir comprendiendo la información. Ahora, cuando nosotros de verdad entendemos, el estudiante comprende lo que es cuando nosotros le entregamos texto corto primero, después y después libro. Pero, por ejemplo, dos, pero tres sí, frases, un trozo. Y cuando el sordo comienza, no entiende, porque está decodificando, decodificando solamente. A ver, pero ¿qué dice si yo digo casa? ¿Pero qué? ¿Casa? ¿Qué? Te dice. Pero si el sordo dice, no sé, pues dice, la casa, sí entiende, porque está haciendo la seña del concepto. ya, Dice, la casa, café de mi tío, ¿entiende? Y si me dibuja una casa, café y el tío parado al lado, entiende. Pero si me dibuja casa, no sé, un punto café y al tío, no. Es la comprensión de la palabra, de la frase. Y eso es de a poco, de a poco. No es rápido, no es en un año, a veces pueden ser 3 años, pero siempre, siempre va de pequeño aumentando hasta que ya en octavo, séptimo, octavo, sexto, están leyendo libros. Eso es sí, lo que es el logro para... ¿Por qué? Porque después en enseñanza media también tienen que leer libros, tienen que leer guías de trabajo. Los profesores no saben lengua de señas. A veces no, hay un intérprete o un facilitador o un mediador, pero poco. pues, Sí. mm, Ellos, no sé, nuestra idea es que ellos tienen también que aprender a vivir en el mundo oyente, como el sí, mundo oyente tiene también que aprenderlo del mundo solo. Es sí, recíproco. sí, Yo no puedo solo mandar tú responsable oyente de aprender señas. No, también el sordo responsable de aprender a hablar, o no a orar, pero sí a leer, claro. porque todas las puertas se abren por la lectura, del conocimiento, de la comunicación, de la amistad, todo. Sí, entiendo, claro, es importante la lengua de señas que ayuda a comunicar y a mí me llama mucho la atención, que interesante, porque me gustaría saber cómo usted ha pasado en transición de oralismo, comunicación total, lengua de señas, con distintos enfoques, porque me imagino que en su mente eh, teniendo una conceptualización del oralismo, cómo modificando el impacto hacia la comunicación total. Después,
una nueva concepto, con nuevas teorías, con nuevos autores, cambia al lenguaje. Eso me imagino como que genera una crisis intelectual, digamos. ¿Me podría explicar en tu concepto cómo era este concepto bajo el enfoque del realismo con respecto a la lectura? Esto me llama Bueno, mucho la atención. Cada el, lectura, o la misma estrategia variando, o la lectura era distinta en cuanto a sus conceptos y mm, teorías. en el oralismo, las estrategias de lectura y escritura eran muy, muy, muy parecidas a como se le enseñaba a los niños oyentes. Ya. Se le exigía los niños que no tenían cero audición, lectura labial. Los que tenían algo de audición y podían escuchar la voz, se le exigía oreja. O sea, escucha. A los que no escuchaban les decía, mira, o a, e. O sea, Ya, era, entiendo. era muy parecido, se trabajaba con palabras de lectura global, palabras Sí, completas. sí, sí. Cuando hicimos la transición a la comunicación total, fue fácil, no fue difícil, no fue frustrante, todo lo contrario, fue como, qué Ya. alivio, porque uno como profesora no estaba así como tensa, que mira aquí, que escucha, que mira, que mira, que Ah, mira, o trabaja en el espejo, mira, ¿me entiendes? Era más sí, fácil. ¿Por qué? Porque nos acompañábamos de las señas. O sea, yo decía, oh, ya había una ayuda visual, ya. ya otra vez, oh, no sé, había una ayuda visual que para el sordo era mucho más fácil que si yo le decía le decía ga, le decía Ah, gato. Y parecido. en cambio, si yo le decía gato o gato, ya había un imaginario. Había en la mente, yo, gato. Entonces, gato. Tenía un sentido el hablar. Ahora, cuando nos fuimos cambiando de la administración total y fuimos transitando del bimodal al bilingüismo, fue más fácil todavía. Ya. ¿Por qué? Porque no había una exigencia de la lectura labial. Era, Mm, era claro. seña. Pero cuando empezamos a hacer ese cambio dijimos, algo falta. ¿Por qué? Porque fuimos viendo que los niños, sí, hábiles en la seña, pero no sabían leer, le era muy difícil escribir. Claro. Entonces hay que un equilibrio. Hay profesores de sordo que piensan diferente a nosotros. Tú sabes que hay profesores de sordo, solo señas, 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 señas. ¿Ya? Hay otros que son bimodal, bimodal, son diferentes. Nosotros aquí pensamos que hay que, de cada método de enseñanza, a sacar método, sacar lo bueno que tiene. El oralismo tiene muy bueno, por ejemplo, la clave. Es súper bueno para enseñar a leer, incluso para escribir. Alfabeto, súper bueno para aprender a escribir. Hay que usar, pero eso es solo el lenguaje, porque, por ejemplo, en historia, en ciencia, en inglés, en mapudungún, la lengua mapuche, mapudungún que enseñamos aquí, mapuche. No, esto es temuco, mapuche, mapuche. Nos apoyamos en la lengua de señas, pero trabajamos a nivel de escritura, por ejemplo, en inglés, el mapudungún, ¿ya? Lo enseñamos
como en forma escrita, lo que se llama lectura audiovisual, donde el sordo aprende palabra completa, como el, como el dibujo, como el dibujo de la palabra. Entonces, a veces se aprende, no sé, por ejemplo, se aprende la palabra, porque en español igual van aprendiendo conceptos. Ahora, más o menos, como para explicarte, cómo enseñamos o cómo trabajamos comprensión lectora. Lo primero, presentamos un texto corto. Ellos que traten de leerlo en lengua de señas, lo que conocen. Entonces, siempre leen, no sé, papá, casa, las palabras que conocen. ¿Entendieron? Nada, sin nada, nada, ya. Después uno, la profesora, se los interpreta en lengua de señas, para que entiendan lo que ahí dice. Hace la traducción en lengua de señas. ¿Entendieron bien? Perfecto. Ahora vamos sacando las palabras que no conocen. Y hacen un listado o en un cuadro, se hace un cuadro matemático, van poniendo las palabras. Busquemos diccionario. ¿Qué significa diccionario? Entonces vamos haciendo un diccionario visual. Por ejemplo, no conocen palabra, no sé, uva, no conocen. Por ejemplo, entonces uno le explica fruta. Grupo, fruta. Si conocen otra, dice igual manzana, igual pera, igual plátano. La uva también fruta. Una. ¿Cómo se escribe? Uva. Se aprende. La uva, ¿qué es? ¿Es un quién o es un qué? ¿Un qué? Porque no come, no respira, no vive, es un qué. Más. Dibujo. Busquemos uva. ¿Dónde hay uvas? ¿Dónde? Lugar, ¿dónde las comen? ¿Está bien? Se queda. Y así, con cada concepto que no conocen, a veces son 10, son 11, a veces son 3, depende del texto. Cuando ya fin, texto, perfecto, saben bien vocabulario, entienden ideas, comenzamos con preguntas. Por ejemplo, ¿quién comió la uva? ¿O quién compró la uva? Entonces, siempre, respuestas están en el texto primero. Pueden encontrar ahí. Y ahí en el texto también ponemos el quién, el qué, el verbo, adjetivo, por ejemplo, marcamos. Entonces, cuando se hace la pregunta, se hace ¿quién, verbo, qué? María comió qué uvas. Son ejemplos. Y así de a poco, cuando ya bien, ahora, uno ahí puede hacer un cambio, pero eso es más difícil, eso más o menos, lo hacemos como en quinto, sexto básico más o menos, y uno empieza ya, piensa, si Rosa no comió uvas, ¿por qué? Tú piensas, ¿por qué no comió uvas? ¿Qué pasó? Piensa, eso en texto no está, tú piensa, porque no le gusta. Ah, bien. O, no sé, ahí empiezan a... Pero eso es más difícil. Que ellos imaginen, es un poquito más difícil. Es mucho más fácil cuando la respuesta está en el texto. Ahora, otra forma, cuando hacemos las pruebas, las evaluaciones escritas, las palabras claves, por ejemplo, eh, ¿quién fue al campo
Por ejemplo, ponemos en más negro o de color el quién y campo. Como para decir explícita, Claro. Entonces, para que ellos, explícita. claro, explícito, Para para ver que ellos cómo está. vean el concepto importante y no se pierdan en entender toda la información, sino que se fijen en las palabras como importantes para ellos, y poder responder. Pero eso es un trabajo que es lento, no es que uno en un año a veces o en meses, a veces es como siempre, siempre. Además, también se les pide a los profesores de historia, de ciencia, que también misma forma de trabajo, para que el niño sordo entienda que en todos es igual, con la diferencia que en lenguaje se exige la lectura de español, aprendizaje del español escrito. En historia, en ciencia, en las otras, eh, usan lengua de señas con Claro, la gramática de la lengua de señas. claro. Es, Ya, perfecto. ¿no se entiende Y bien? sí se entiende bien, que a mí me ha llevado a pensar muchas cosas y que es importante igual la clave Fikra. Igual yo considero importante como elemento Es que un se usan elemento ahora actualmente. muy positivo, pero lo que pasa es que ahora en las universidades no le enseñan a trabajar. No, Eso lo solamente conocemos, sí, teoría, solo mm, lo conocemos los profesores antiguos. claro, Enseñan que sí, teoría, claves Fitzgerald, una ayuda técnica, pero no enseñan. Yo, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un ramo, un semestre donde trabajábamos la clave y nos enseñaban todo, todo, todo. Objetivo directo, indirecto, mucho. Era muy complicado. electrónica, morfología, sí, Sí, todo. Teníamos el famoso libro grande para trabajar. Pero mira, al final, en la práctica, uno no usa toda la clave, usa algunos elementos que son más relevantes. Eh, y eso es fácil, pero no lo claro. enseñan ahora en las universidades. Claro. No. Es interesante lo que tú aportas, la experiencia para, como más general, como un panorama con respecto a su desempeño como docente, como profesora, y durante esta transición del oralismo, comunicación total, lengua de señas. Y ahora yo tengo las preguntas más específicas y para responder, porque es importante más en profundidad. Ujú. Y es un desafío, pero sería importante interactuar en aporte, porque yo también puedo comentar. Cuando justamente usted aporta su respuesta, más allá de respuesta, yo lo llamo como aporte, aporte muy, muy significativo para mi tesis. Comenzaríamos la dimensión uno, que son los datos personales, que la formalidad debo ser explícito para transcribir esta entrevista Ujú. y luego la grabación se borra porque es anónimo. Pondría, por ejemplo, profesora 2, Temuco, NIT, profesora 3, Antofagasta, que era muy distinta su realidad, porque ya Claro, entrevisté alguna entrevista del norte, de Calama, Arica, Antofagasta, Concepción, y me falta Temuco, Punta Arenas, y también ya en Santiago, y yo agradezco que me pueda responder las preguntas más específicas, más en profundidad. Comenzamos primero con la dimensión uno, que son los datos personales. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jacqueline Atala Aguado. apodo era, Mi nombre, Jacqueline. Mi nombre enseña. Jacqueline. ya, ya. Disculpa con respeto, Sí, ¿qué edad todo. tiene? ¿Qué edad tiene? 61. Una representa para ver. Ya. Sí. Sí, yo también me cuido mucho.
No, yo Me cuido nada, mucho. yo no me pinto Y yo también me crema, cuido nada. mucho. Yo me cuido mucho, sí. Yo me echo un montón de crema. No Ah, fumo ni tomo ni nada, porque me sí, cuido. eso, Sí, por eso. tomo mucha agua. Ya. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con estudiantes sordos? 38 años. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy profesora de educación especial con versión en audición y lenguaje. Y actualmente eres directora. Igual, sí, estoy de directora y profesora, igual, de la Escuela San Cristóbal de Temuco. Ya. También eres intérprete, también tienes También intérprete soy privada. intérprete profesional, sí, Ya, sí, lengua importante. de señas. ¿En qué ciudad y colegio trabajas? Vamos por todo. Sí, yo en la ciudad de Temuco, en la Escuela San Cristóbal. ¿Es una escuela especial o integración PIE? Es una escuela especial. Si es una escuela especial, ¿cuántos estudiantes sordos hay en primer ciclo? En primer ciclo tenemos 4, Ya, de primero y quinto. ya. ¿En qué curso trabaja o varios cursos Yo trabaja? en todos los cursos. Yo soy Todo. la sí, yo soy la profesora de historia, la profesora de música, la profesora de artes y tecnología. Tecnología. Música, qué bueno. Igual que Sí. el Colegio San Francisco, así también enseñan música. Sí, Mismo, es el mismo currículum de escuela oyente. ya, Mismo. ya. Ahora Ya. perfecto. Pasamos a la dimensión 2, la conceptualización de la comprensión lectora. Esto es importante. Ya. ¿Qué significa la comprensión lectora para usted? Bueno, es lo fundamental, por lo que te decía y comentaba antes. Toda persona, no importa, sordo, oyente, da lo mismo, incluso también jóvenes o niños con discapacidad intelectual, todas las personas deben aprender a leer. Algunos van a lograr expertos, otros más o menos, otros muy poco, que es lo que es la lectura instrumental, pero deben, porque la comprensión lectora les va a permitir un desarrollo o una accesibilidad al mundo. Y lo que también decía antes, que no lo van a engañar, no los van a engañar, no les van a hacer trampa. Deben, aunque sea lo básico, lo mínimo, pero deben. Nada. Y que es para mí es muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo, porque hay la mayoría de mis amigos sordos, los que me molestan, que copian las opiniones de otras personas. Mm, Y yo digo, pues tú tienes que una pensar por costumbre, ti solo. O una leíste costumbre. eso. Eh, sí. Mm. Eh, Dos, ¿cómo trabaja las habilidades de comprensión lectora dentro del aula? Eh, ¿Cómo te explicaba? Sí, Eh, dentro primero, del aula. sí, cuando son pequeños, primero a través del juego, para ver y conocer qué nivel de lengua de señas tienen, o para ir haciendo un desarrollo de una lengua interior, porque los niños sordos pequeños llegan cero, Pero, cero, 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 cero. Entonces hay que enseñarles lo básico, como el dame, o sea, el dame, el toma, el gracias, por favor, no sé, básico, lo que se supone que los niños en general traen de la casa. Pero como en la casa son oyentes, no le hablan, no les enseñan nada. Entonces, todo primero juegos, juegos, todo a través del juego, ¿ya? Donde se les habla, aunque ellos no importa, tal vez no miran nada, pero se habla y se usa lengua de señas. Y cuando ya
los niños comienzan a expresarse en lengua de señas, porque al comienzo señas nada, están agarrando información, información, Mm. información. Ya, bueno, ya comienza cuando uno ya, por ejemplo, les dice tu nombre, y hacen, no sé, ¿para qué? Entiende, porque antes tú le decías, ¿cuál es tu nombre, tu apodo? Mira, yo, Jacqueline, tú, pero cuando ya van entendiendo, van comprendiendo, uno ahí ya comienza con textos cortitos, muy pequeños, y que tengan que ver con la experiencia propia. Por ejemplo, no sé, yo tengo alumnos que viven lejos de Temuco, por ejemplo, en Lautaro, en Vilcún. Entonces, nosotros mismos creamos textos, por ejemplo. Entonces, Vicente vive en Lautaro y Lucián vive en Vilcún. Amanda vive en Temuco. Entonces, con eso, entonces, pues, ¿quién vive en Vilcún? ¿Quién vive en Lautaro? ¿Quién? O ¿dónde vive Amanda? Y así, con experiencias que son propias. O cómo se llama tu mamá, tu papá, porque al final dice, ¿cómo se llama tu papá? Papá. No, no se llama papá. Entonces uno empieza con fotos del papá y así vamos de a poco como eh, dando información a su cerebro para que vaya como archivando, vaya archivando y después eso se lleva a textos, que al comienzo las mismas profesoras inventan en base a experiencia de los niños. Y ya después de los libros se van sacando textos, no sé, del cuento de Mil Colores, no sé, hay cuentos como de Papelucho, se van sacando, no el libro completo, pero algunos cuentos también hay, sí, también tenemos nosotros textos que son cuentos breves, que son de Argentina, del oral modelo, que también son fáciles de trabajar. Y ahí los vamos adecuando hasta octavo llegar al libro. Así, un proceso. Claro. Ujú. Así. Ujú. Ya. La otra pregunta siguiente. eh, ¿Qué lengua? Disculpa, que mi perro está ladrando, quiere entrar a la Dice, habitación. lo mío también. Ah, ya. También. Tengo cuatro. Cuatro. Sí. ¿Qué lengua eh, usa cuando usted lee, supongamos, texto oral o lengua de señas o, o español? Vamos leyendo oral y signando. No la sé. No, no es bimodal. No, no es que uno va a la casa no, sino que vamos, hacemos como traducción de escrito a lengua de señas, pero nosotros vamos leyendo con voz. No, no es difícil, ya estamos acostumbrados muchos años. Estaba leyendo con vos y había una vez en un lago, había un Por patito. ejemplo, claro, decimos, podemos decir, hace mucho tiempo había un pato color amarillo, jugaba con sus amigos en la laguna. Entonces más teatro, más mímica, Sí, teatro, había una vez. sí, sí, con Entonces, mucha expresión. A ya, veces usamos también los clasificadores, por ejemplo, si los claro, patos, claro, si van marchando o los autos van, usamos también clasificadores. Sí. pero alguna vez, por ejemplo, tomar un texto y mirando, como leyendo, hablando o leyendo.
o español, Lo, le- lean. lo leemos y señas. Siempre, siempre nos apoyamos en la lengua de señas. Señas, con el texto. La dimensión 3. Estrategia y recursos para el desarrollo de la comprensión lectora en niños sordos. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los textos iniciales que usa para enseñar para los niños sordos a leer? Por ejemplo, estamos hablando de que yo voy a elegir los primeros textos, tengo que leer textos para enseñar a los niños sordos apropiadamente durante el primer, segundo, tercer, cuarto básico, por ejemplo. Lo que yo te decía, los profesores inventamos los textos. Nosotros hacemos los textos con dibujo, o hacemos, no sé, dibujo y abajo el texto. A veces sacamos de otros textos y vamos haciendo algunas adecuaciones, pero que usemos en primero, segundo, incluso cuarto básico, ¿cómo se llama? Libros que entrega, por ejemplo, el ministerio, no, porque son muy complejos y son fome, son muy fome, no tienen color, son muy fome. Entonces usamos a veces textos que a veces son antiguos, de textos que son antiguos y que son mucho más divertidos. Por eso nosotros como profesores hacemos, los inventamos o Sí, adecuamos. sí, hay libros que hay bonitos colores, pero hay libros que están asociados con imágenes muy abstractas y Claro. se no entiende. Yo tengo que Por leerlo. ejemplo, no sé si tú conoces, pero nosotros usamos mucho el texto que se llama Cuentos de Mil Colores. Y es un texto súper fácil, incluso que donde cada cuento, o sea, cada cuento tiene un color diferente y tiene una historia obviamente diferente. Eso los venden en el comercio. No es que nosotros lo hayamos inventado. Entonces, por ejemplo, no sé, me recuerdo ahora la historia de un elefante, ¿ya? Que el elefante quería ser bombero. Entonces ahí cuenta la historia de que él estaba en la selva, que hay un incendio, y que él como quería ser bombero, cuando el estanque iba. Entonces después que uno lee eso, después incluso el mismo cuento, vienen las preguntas listas, viene incluso el vocabulario. Sí, muy fácil. Y cuando eso no hay, nosotros lo inventamos de una forma muy parecida. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros ahí hacemos una adecuación o agregamos algunas claves o elementos de la clave Fitzgerald para ayudar. Lo escribimos. Por ejemplo, si dice el elefante, arriba le ponemos quién. Quería, le ponemos el verbo en rojo. Bombero, eso también es un adjetivo o un quién. ¿Quién es bombero? No sé. Le vamos haciendo eso. No hacemos nada así tan nuevo. O sea, así como algo súper novedoso. No, son cosas que hay a nuestro alcance, que nosotros podemos tomar, cambiar, mejorar, no sé. Eso. Trabajamos muchos diccionarios, lo que hacemos, trabajamos antes también muchos diccionarios visuales, como lo que antiguamente se llamaba cuaderno de vocabulario. Pero ahora nosotros lo trabajamos como, no sé, por los colores, los verbos, los adjetivos, los animales. Entonces vamos trabajando imagen, palabra, lengua de señas y cómo se deletrea, por ejemplo. Y eso es un diccionario. Entonces de repente, si el niño está leyendo un cuento y dice, ¿qué dice aquí? No sé, recuerda, es un animal, anda a ver a tu diccionario. Y va, león, por ejemplo. Esto significa también seleccionan textos que son literarios, Sí, cuentos.
más sí, mayoría literario. Ya, sí, sí, sí. ya, ya. Siguiente pregunta es, ¿qué estrategia usas cuando tus estudiantes sordos son no lectores, que digamos que las personas que son profesores y profesoras, es muy común que en entornos de los niños oyentes que yo he visto, primera vez escuchado hace mucho tiempo, muchos años, que estos niños no son lectores, eso no es lector, yo no quiere decir que no es lector, que no lee nada. Entonces, me llamó mucho la atención esta palabra, que no es lector, y hasta el día de hoy he hecho averiguaciones que sí se emplea esta palabra, porque para mí es muy fuerte, que no son lectores, no lectores, es muy fuerte, y en los niños sordos, entonces, preparé esa pregunta, ¿qué estrategia usas cuando tu estudiante sordo, con respeto, no Mm. son lectores? Como usted me decía antes, que no lee nada, no conocen ninguna letra. Entonces, ¿qué estrategias como más específico usas en este caso? Imágenes, o sea, lo que En se llama cuentos mudos, donde hay imágenes, secuencia, una vez se puede empezar con dos secuencias, tres, cuatro, hasta seis o ocho, y que ellos vayan contando lo que ven. Y si uno piensa, están leyendo, pero tal vez no están leyendo español, están leyendo una foto, una imagen, ¿cierto? Así que eso de no lectores es entre comillas. Lo que pasa es que uno cuando dice no verbal, pues dice porque no habla, pero si usa lengua de señas, porque la lengua de señas no es oral, pero es visual, gestual. Bueno, La siguiente pregunta es, ¿cuál es la estrategia más efectiva? Puedo decirle a usted, porque con la profesora sorda me pasaba efectiva, que he logrado. Entonces, ahora podría responder esta pregunta, ¿cuál es la estrategia más efectiva para que los niños y niñas sordas aprendan a leer? Como estrategia que siempre me ha resultado, que gusta la estrategia. ¿Cuál es? bueno, lo que a nosotros nos ha dado buenos resultados es este proceso de primero desarrollar conciencia del lenguaje, es decir, que tengan un lenguaje interior y después que ya tienen este lenguaje interior, expresarlo. Y eso, como te digo, a través del juego, de aprender vocabulario, pero que este vocabulario no sea cualquier palabra, sino que en agrupaciones semánticas, los juguetes, no sé, los colores, los verbos, los animales, las frutas, que incluso eso es un poco copiado del método oralista, el trabajar agrupaciones, porque se le ordena el cerebro, se ordena porque uno le dice de repente a los niños ya, pero recuérdate, ¿qué son no sé, las plantas? ¿Cuáles eran las plantas? Ah, plantas, son, no sé, flores, los árboles, la rosa, no sé, la margarita, y empiezan. O recuerda, ¿qué es lo que es un pájaro? ¿Es un alimento? No, te dicen, ¿qué es? Ah, un animal, ya. Entonces, acuérdate. Y este trabajo del diccionario visual, en donde está la foto, está la palabra en español, en dactilológico y la seña. Mismo tiempo, a medida, claro. Se trabaja en forma paralela. Ahora, no todos los días, de repente un día puedes trabajar diccionario, otro día puedes trabajar el cuento, o trabajas el cuento junto con el diccionario y vas agregando palabras a este diccionario. No sé. Ahí, esas son ideas de los profesores.
Nosotros trabajamos, o sea, trabajamos la seña en todo, es transversal en todo, pero así como oralismo no, sino que hablamos natural. No, no, o sea, por ejemplo, si uno hace un dictado, uno le dice flor, flor, y ellos tienen que escribir flor, o con el dactilar, pero es flor, mesa, casa, natural. No, no, no se le exige lectura, no, es natural. Porque hay niños que escuchan algo. Incluso tengo alumnos también que tienen implante. Entonces, también tienen que usarlo. No te escucho. No te escucho, tenía apagado el micrófono. Aquí tengo unas dudas. Por Sí. ejemplo, yo tengo entendido, pero yo crecí bajo el enfoque oralista, Ujú, ujú. nominal, porque pequeña, natural, oralizada, y pero me llama la atención que desde la perspectiva de otro docente me entiende el realismo como algo Mm. como No, sí, muy te drástico. entiendo. Sí. Lo que Y eso pasa, me deja unas dudas porque yo veo que el realismo es como algunos elementos positivos que ayuda a que el niño pueda acceder a escribir, a comprender y de alguna manera, pero no sé si podría explicar mira, para contextualizarme lo del que pasa, realismo, cómo no, es sí te en sí. entiendo. Mira, aquí decir que el oralismo, que la comunicación total, que el bilingüismo mal, 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 o bien, 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 no. Yo creo que cada uno tiene algunos elementos muy positivos y Ya. que hay que rescatar de los tres, por ejemplo, del oralismo, de la comunicación total y del bilingüismo. Pero, lamentablemente, en nuestro país y en otros países también algunos, se van a los extremos. Ujú. Esto está bien, 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 no, esto está mal, mal, mal. Y lo Ah, desechan. Piensan. Yo no pienso así. Yo en lo personal, yo no pienso así. Pero sí tengo colegas de trabajo o de otras partes de Chile que no, dicen solo seña, hablar no se puede, dos. Sí se puede. Otros dicen no, solo tienen que aprender, hablar, señas, nada. Especialmente los que usan implantes. auditivo verbal. Claro, Sí, el auditivo verbal. Respeto, cada uno respeto. Pero depende yo en lo mucho de cada uno. personal, en mi forma de trabajar, la lectura, la escritura, la comprensión lectora en los sordos, yo a mí me ha dado resultado sacar lo positivo del oralismo, lo positivo que tiene la comunicación total y lo positivo que tiene el bilingüismo. Porque ese extremo en todas, no sé, es que en todas cosas de la vida, de cualquier tema, tú no puedes ser extrema. O sea, hay cosas que son positivas de todo siempre. Lo que pasa es que el oralismo, ¿por qué se critica tanto? Y que yo también lo critico, es porque no se permite a la persona sorda ser natural. Ah, ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros antes oralistas, nosotros veíamos a nuestros estudiantes sordos tristes, nerviosos, que se enojaban fácilmente, porque había una exigencia de solo. Aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, aquí dice. Y uno como profesor igual estaba sentado porque uno le decía, ahora vamos a jugar. Y había niños que no sabían, que no aprendían la lectura labial, que era muy difícil. Y había una exigencia. Bueno, se conoce, mi esposo estudió en la Purísima
en los años 60, 70, sí, 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 eso. En donde en ese tiempo las monjas les pegaban en las manos o les amarraban las manos atrás. Entonces, esa es la crítica, en la forma en cómo se desarrolló la metodología. Pero la metodología no es mala, toda, sino que en la forma en que algunos profesores o escuelas la desarrollaron. Eso sí es malo. Porque el enseñar a hablar, una vez ve películas históricas, no sé, la misma Helen Keller se le enseñó a hablar y se le enseñó seña. ¿Por qué? Porque la seña te da a ti un desarrollo cognitivo cuando eres sorda. No así el lenguaje oral, pero pueden ir ambas. Sí, por eso sí. ¿Ya? Y sencillamente yo siempre digo, si es así, los sordos son bilingües, porque manejan lengua de señas y manejan el español escrito, tal vez no oral, pero escrito, oral mejor, porque algunos lo tienen. Y se respeta, pero eso extremo de que esto está malo, yo creo que todos, incluso hasta uno puede inventar cosas. Lo que pasa es que ahora me digo yo, los profesores nuevos quieren todo listo hecho y no piensan, no. A nosotros en la universidad nos decían, usted tiene que enseñar, no sé, la palabra plátano y busque la forma de cómo enseñarla. Pero ahora quieren todo listo. Y no sé, yo creo que los niños oyentes, como también obvio los niños sordos, tienen que aprender de todas las formas que uno como profesor les pueda dar. Si ese niño aprende cantando, bien. Si ese niño aprende dibujando, bien. Si ese niño aprende dibujando y además con lengua de señas y además haciendo lectura labial y además escribiendo, bien. Pero ¿por qué quitarle una oportunidad de aprender? No sé. Creo que Sí, dentro de una sala de niños sordos, tú puedes tener hasta 8. Y son 8 personas diferentes que aprenden. Y bueno, en la escuela de oyente igual son 45 niños que aprenden diferente. No tenemos por qué a todos enseñar igual. Base, sí. Todos tienen que aprender a leer. Todos tienen que tener comprensión lectora. Pero cada uno va a tener una diferente forma de hacerlo. Y el profesor debe buscar estrategias para que esas estrategias, para que cada estudiante aprenda. Tú que trabajas en integración, no sé si tú conoces el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. sí, Eso, sí, este ah, diseño universal te dice como principio, como objetivo, que todos los niños aprendan lo mismo. La forma es la diferencia. excelente, sí. El profesor debe buscar esa forma donde todos aprendan lo mismo. Pero de diferente, puede ser diferentes ritmos, algunos se demoran más, otros más rápido, tal vez Sí, algunos tienen que priorización de manipular. objetivos curriculares, por Lo que ejemplo. pasa que en integración, lo que yo pienso y en general en la educación básica, que el profesor no conoce a su estudiante, no conoce cómo piensa, cómo percibe el mundo. Si nosotros los profesores nos preocupáramos de conocer en profundidad a nuestros estudiantes, sería mucho más fácil enseñar. Y en la educación especial, eso nosotros lo hacemos todos los días. Antes de yo poder enseñar algo, debo conocer a mis alumnos. Debo tener ese nexo con mis alumnos. Debo casi adelantarme un poco a saber cómo va a ser ese trabajo, incluso también en casa, porque hay papás que apoyan y otros que no apoyan. Entonces,
¿Cómo lo hago tal vez con esa casa donde el papá y mamá no apoyan? ¿Qué hago yo para que ese niño aprenda y no vaya quedando en desfase, sino que todos vayan, ojalá lo más parejo posible, no igual, igual, pero que no haya un desfase tan grande, que esta brecha sea la menos. Sí. Pero Muy creo que eso difícil. también te lo dan los años en aula. No es Claro. algo que tú aprendes leyendo, sino que es lo que tú aprendes en la vida profesional. Sí, muy significativo tu aporte. La siguiente pregunta es: ¿qué estrategia ejecutas para lograr que tu estudiante sordo pueda infieran información de texto trabajado? Estamos hablando de la palabra Sí, inferir, más sí, allá de lo explícito. Sí, sí, disculpa, eso me sí. está mi papá. ¿Compraste el pan? Sí, está guardado. Sí. Ya, Es súper ahora difícil. Eso es lo más difícil para el sordo, el inferir. Le cuesta mucho, hay que guiarlo mucho, hay que mediar mucho. Inferir. Hay que mediar, inferir. Ah, implícita. implícita, sí. Física, sí. Pero Sí. igual hay muchas señas, por ejemplo, inferir, pero yo cuando veo texto, inferir, o también inferir, Lo que saco inferir del texto. información. Claro. Porque vi un profesor sordo que me explicaba en la entrevista y él decía inferir, Inferir. mientras otro inferir, pero Claro, más son inferir. variaciones, son variaciones. Pues esas son. Sí, eh, Eso, el impedir, es lo que más le cuesta a los sordos, porque están acostumbrados a que se les dé siempre la información y no los dejamos pensar. Pero yo creo que de a poco ellos lo logran, pero sí hay que mediar mucho la información. O sea, como que hay que irle dando algunas pistas para que ellos vayan sacando la información. Uno le va diciendo, pero mira, piensa, ¿qué dice esto ya? Piensa. O hacen, da ejemplos, a veces no sé, de experiencias propias. Y hay algunos niños que son súper rápidos, lo agarran, y hay otros que les cuesta mucho, 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 mucho. Pero eso tiene que ver también con el nivel de lenguaje de señas que tengan los niños. Porque hay niños que tienen mucha, mucha, no sé si hay una seña de privación lingüística. Y son niños que en casa no conversan, no hablan. Llegan a la casa de jugar o la televisión o no sé, pero no los hacen. Por ejemplo, yo lo veía. Mi esposo, cuando mi hija sorda, la segunda es sorda, veía en televisión los subtítulos, mi esposo se los leía y se los explicaba. Y ahora era una joven de 26 años y lee muchos libros, les gusta, bueno, desde chiquitito. ¿Por qué? Porque siempre se le explicó, se conversaba en la casa, pero eso es porque papá sordo también, pero en la casa donde papá y mamá oyente, ahora uno ve papá y mamá trabajando, llega a la casa, niño, y no conversan, no hablan, entonces, niño solo en la escuela tiene acceso a la lengua. Entonces, esa deprivación, no sé, deprivación lingüística hace que el desarrollo cognitivo poco. Entonces, si un niño puede inferir, puede inferir porque tiene lenguaje para pensar, claro. Si no tiene lenguaje, ¿cómo piensa?
sea esta lengua oral, sea esta lengua de señas, no importa. Pero lengua, si no hay, ¿cómo pienso? ¿Cómo me imagino? ¿Cómo sueño? Es difícil. Sí, entiendo. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategia usa para que los estudiantes sordos puedan reflexionar? Es una habilidad. Reflexionar, opinar, comentar acerca del texto trabajado. Mira, generalmente se da que ah, generalmente se da que cuando un niño responde primero, los otros copian, 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 copian. Y uno le dice, no, tú piensas solo, piensa solo. ¿Qué? ¿Qué piensas tú solo? No sé, no sé, no sé. Pero piensa. Y así hay que, es lo mismo que el de inferir. Hay que guiar mucho, hay que mediar, hasta que solo lo logre. Pero de nuevo, depende de la lengua interior que tenga. Porque si yo no tengo forma para poder expresar, ¿cómo lo digo? ¿O cómo lo expreso en lengua de señas si no conozco señas muy poquitas? Entonces, por eso siempre hay que, ahora, no depende de los grupos. Hay jóvenes sordos o niños sordos que son muy hábiles. Y siempre pillo, porque siempre ese sordo hábil es el primero que responde y a los otros que les es más difícil lo miran primero y de ahí copian. Entonces hay que tener también ese cuidado ahí el profesor tiene que estar ahí. O preguntarle primero al niño que le es más difícil. Ya, tú piensas solo, después él. Ya, tú dime. Dime. Y hay ir mucha conversación, mucha dramatización. En mi escuela, en la sala, nosotros trabajamos la profesora más la técnico, somos dos. La técnico, muchos años de experiencia también en la escuela o trabajando con sordos. Entonces, de repente, entre las dos, tú empiezas a hacer una conversación, una dramatización para que ellos vean. Y ahí también. Son cosas que se te van ocurriendo en el momento, pero sí mucha mediación, mucha guía, mucha explicación, cosa que ellos vayan agarrando también información y lengua de señas, vayan aprendiendo también. Mira, también hay otra pregunta, que es la última pregunta de esta dimensión 3. Ujú. Dice, ¿qué materiales utilizan para motivar a este estudiante sordo? Material, ejemplo concreto. Bueno, láminas, a veces videos, eh, a veces mostramos películas donde hay algunas partes de películas, sacamos eh, mucha dramatización, a veces ellos mismos hacen role playing de trabajar, decía, tú eres, no sé, tú eres el gato, tú eres el árbol, y tratan de hacer como la historia. Eh, bueno, se trabaja mucho ¿cómo se llama? Con láminas en lengua de señas, con el alfabeto, y que ellos vayan jugando con estos como naipes, ¿cierto? Alfabetos, formando palabras. Hay verdad que son diversas. ¿Usan materiales, por ejemplo, libros? Hay, ellos toman libros concretos, libros. Eh, as- recién como en séptimo, octavo. Ya, Antes son, como yo te decía, textos que nosotros mismos hacemos. entiendo. Ahora la última dimensión, número 4, que trata el tema sobre las barreras, barrera o barrera. Hay dos temas, barreras o barrera
y facilitadores del desarrollo de la comprensión lectora en niños sordos. Entonces, la pregunta sería que, ¿cuáles son las barreras de comprensión lectora que presenta el estudiante sordo? ¿Y por qué se presentan estas dificultades? Mira, las barreras, yo algo dije adelante, tiene que ver con la familia. En el sentido de que la familia no habla con ese niño, no lee con ese niño, no juega con ese niño. Yo creo que esa es una de las barreras más importantes, porque solo en la escuela tienen acceso a la lectura, por ejemplo, o a la escritura. Bueno, otra barrera a veces son los mismos niños que no tienen interés, pues, no les gusta, y es porque se les hace muy difícil. Entonces, la actitud hace que haya... Pero eso a veces uno lo puede trabajar. Hay formas de hacer de que se encanten. Pero la mayor es que a veces la familia no aporta en realidad. Y los facilitadores, es la misma pregunta, facilitadores también. Los facilitadores, yo creo que son los equipos de trabajo en las escuelas. Y también, obviamente, si tenemos familias apoyadoras, eso también no es un obstáculo. Pero son los menos, lamentablemente son los menos. No sé si es una barrera, siempre me lo he preguntado, de que el papá y la mamá no conozcan la lengua de señas en forma experta. No sé si eso es una barrera o una facilitadora. Porque de mi experiencia, nunca he tenido una familia que maneje la lengua de señas, sino que son solo así como órdenes. Trae, dame, ven, anda a dormir, anda a lavar, esas señas sí, pero como dicen, Como funcional, como como funcionales, funcional, eso funcional. pero la barrera es porque no hay conversación con ese niño, no hay explicación, por ejemplo, esa explicación de noticia o de lo que está pasando en la mesa, están conversando y dicen, después te explico. Y el niño mira y ven que se conversa, ríe, y después ya, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, no, nada, o dijo, y le dan un concepto. Y resulta que el niño vio Autismo, cada autismo. vez parte un poco del audio. Sí, Y ya. En yo la creo que siguiente eso, pregunta, la siguiente pregunta, según tu experiencia pedagógica, la tenés más clara, que tengo una duda. Cuando te dijo la seña, yo escuché palabras cantar, Gadwin. es ¿Cómo es? como encantar, 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 como, encantar. como Ya, tentar, llevar. Gadwin. Ya, eh, ya. La pregunta es, según tu experiencia pedagógica, ¿existen barreras fuera del aula que influyen en el proceso de comprensión lectora? Esta es la pregunta. fuera del aula. Bueno, sí hay. O sea, fuera del aula, pero dentro del colegio, o Dentro del colegio o factor, o sea, digamos que influyen en el proceso de comprensión lectora fuera del aula. Si hay barreras fuera del aula, por ejemplo, en el patio, en el entorno, o más allá del entorno del colegio, la familia, o digamos que no, son sí, agentes, la comunidad, de la comunidad del colegio. sí. Bueno, por un lado yo creo que se da en el ámbito familiar esto que no se conversa con ese niño, no se juega con ese niño. Y también se da a veces porque dentro del equipo de una escuela, no todos los profesores o no todos los técnicos administrativos facilitan
A veces una exigencia solo del profesor de lenguaje, pero el profesor de matemática, a él le interesa que aprenda matemática. Entonces, también eso depende de las estrategias, de cómo se trabaje como equipo. Ahora, de mi experiencia pedagógica, la verdad que nunca he tenido una experiencia negativa. O sea, como equipo, como que siempre todos hemos estado como parejo. Más que nada es el entorno como más familiar. Bueno, el entorno después cuando hay integración, ahí empiezan las barreras mucho más fuertes. Porque, pero que tiene que ver también sí, con más profundidad, porque los profesores básicos no están preparados para trabajar con los estudiantes sordos. Por eso nosotros pensamos, como Escuela San Cristóbal, y yo lo personal también, que un alumno sordo para comenzar un proceso de integración debe tener lectura y escritura en forma hábil. Entonces, por eso nosotros los integramos en enseñanza media. Ahora, hay también personas que dicen que no, que deben toda su educación solo en la escuela de sordos y aquí primero, segundo, medio, y ya hay experiencia en Santiago, por ejemplo, Lote. Pero, lo que yo te decía antes, la persona sorda, como la persona oyente, deben compartir, deben aprender de los dos mundos, de las dos culturas. Y en enseñanza media pueden, si hay también un grupo de profesionales que hagan también ese apoyo, como, no sé, el intérprete, el facilitador, el coeducador, ¿cierto? Pero en la parte social del compartir con jóvenes de su misma edad, oyente, también eso es positivo y debe ser así, porque afuera no hay solo sordo y no hay solo oyente. Entonces, pero son formas de verlo diferentes. La siguiente pregunta es, son dos preguntas. ¿Cuáles son los factores que facilitan en el proceso de la comprensión lectora dentro del aula? ¿Qué factores? Bueno, uno es la actitud, esa actitud que pueda tener el estudiante. Que el profesor también vea que esta enseñanza, que a veces para el estudiante sordo es muy difícil, que lo vea como una forma que es entretenida, que no sea impuesta. ¿Qué otra cosa facilita? Que sean también textos entretenidos, que no sean fome, que tengan que ver con temas de interés de los jóvenes o de los niños. No sé, por ejemplo, si a los niños les gusta los superhéroes, los superhéroes, que sea historia de eso, que tal vez nos disfracemos, claro, no sé. Yo creo que esas cosas facilitan, pero si yo voy a ir y ya este texto vamos a aprender y lo explico y lo enseño, y ahora fome, fome. Y yo creo que para los niños oyentes igual. Yo creo que ahí no hay una diferencia por ser sordo o ser oyente. Sí, posiblemente igual. Los intereses son los mismos. La última pregunta, por fin. ¿Cómo favorecen estos factores que ustedes han mencionado antes? Disculpen, perdón. Sí, no te preocupes. ¿Cómo favorecen estos factores el proceso de la comprensión lectora de cada estudiante? Lo primero es que yo veo que son alumnos felices. Y yo pienso, si son alumnos felices,
aprenden mucho más fácil. Entonces, nosotros como profesores tenemos primero que buscar un ambiente tranquilo, yo les digo así de ánimo. Entonces, si ellos se sienten tranquilos, se sienten a gusto y no están peleando en la envidia, si uno está tranquilo, uno como profesor también tranquilo y no anda tampoco, los niños aprenden y eso facilita todo aprendizaje, no solo la lectura y la comprensión. Entonces, yo sé que estoy diciendo algo que alguno me dice, pero eso ahora los niños no. Sí se puede, sí se puede. Yo creo que también tiene que ver con una actitud de uno, de persona, no solo del profesor, sino que uno como persona tiene que trabajar ese aspecto. Pero yo te digo que eso tiene que ver un poco yo creo que por la experiencia, por los años, porque yo lo veo en los profesionales nuevos que van a hacer práctica a mi escuela, y que son muchos, quieren todo rápido, todo ahora, ya, listo. Y no, los niños tienen un ritmo de aprendizaje. Los niños tienen una forma de ir captando. No importa si son los niños de ahora o los niños de antes. Los niños en ese sentido necesitan un ambiente tranquilo, amoroso, cariñoso. Y cuando eso ya, los niños, tú le puedes enseñar todo lo que quieras. Y ellos van a, igual que una esponja, lo agarran. Y eso yo lo veo siempre, lo veo. Cuando tú a un niño le dices, sí, tú puedes, no importa si es difícil, sí, es verdad, a veces fome, es aburrido, pero yo sé que tú puedes, la cara cambia, y hasta se sientan diferentes, se acomodan. Dice, la profesora me dice que yo puedo y trato, pero si yo me enojo, digo, ay, pero ¿cómo te equivocaste de nuevo? O te ponen una media cruz en rojo. Ninguna, o sea, pero yo veo eso, a mí me hacen una cruz, no hago nada. Claro, entiendo. Te quiero dar las gracias por su aporte a estas preguntas. Ya hemos terminado, pero no significa que ya solamente me voy. Quiero decir que yo entiendo, porque terminado el cuestionario, yo también quiero expresar que es muy similar mi vivencia, porque cuando yo era pequeña, yo siempre decía, mamá, ladrillo, 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 porque me costaba aprender. Yo decía que en mi mente son ladrillos, 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 y tenía esa frustración, claro, pero mi mamá me decía, tú puedes, da como ustedes, que me acordé de mi mamá, me decía, tú puedes, tú eres capaz, y yo me la aprendí, eres capaz, tú puedes, pero Sí, tenía ahí. que logré, porque tenía una, ¿sí? No, dime. Que tenía una profesora particular, que nunca la voy a olvidar y todavía la ando buscando. Esta profesora venía a mi casa todos los días porque yo estaba triste, muy triste, y quería estar en mi mundo, solito nomás, y no quería ir más a este mundo, que es el entorno, con la persona oyente. Yo estaba siempre en mi pieza viendo tele. Me la sabía toda de memoria, el vocabulario, el lenguaje, y leía los labios, y sabía lo que iban a decir la, la tele, pues, porque, ¿para qué voy a seguir estudiando lenguaje? Si me entiende el profesor. Yo escribía, era muy bueno para escribir, tenía la mejor ortografía, entonces tenía un montón de revistas, leía, pero no había interacción, no interactuaba con el entorno. Porque yo estaba convencida, ¿para qué? Para que yo iba a la escuela. Pero ella llamó a una profesora que vino a mi casa, particular. Era de cuadro diferencial, era de lote, y ella venía todos los días. Después me dijo, yo voy a ir a la casa de ella todos los días a estudiar. Entonces yo estudiaba con ella, pero ella no estudiaba en esta forma, mira, leamos esto, ya, hagamos esto, no. Ella me llevaba a pasear,
mira esto, mientras plantas, sí. No tenía cero motivación. Era tan impresionante que cero motivación. Y después iba a la casa, me invitaba a tomar once, comer, así, interactuando con ella, y ahí abrí mis ojos y miré a ella directamente a los ojos, significaba una aceptación. Y leía los labios, y me hablaba, me explicaba sobre matemática, lenguaje, pero más específicamente en matemática, porque el lenguaje, estaba bien, yo el lenguaje lo tenía, ortografía, sustantivos. Me sorprendía porque mi compañera no sabe lenguaje, no sabe sustantivos, ¿cómo? Ella no sabía nada. Yo decía, qué vergüenza, pero en matemática la profesora me explicaba, porque me costaba entender la palabra conjunto, me costaba entender cuarto, yo entendía el cuarto en una habitación, Ah, pero ella ya. me decía, no, un cuarto, anda a comprar un cuarto de tallarines, que había de ángel, que antiguamente era con un papel, y ahí aprendiendo algo de vivencia. Y esta profesora, gracias a ella, logré derribar los ladrillos y seguí estudiando hasta el día que estoy. Bueno, gracias a mis padres que siempre me han apoyado en los estudios, pero no estaban preparados en la forma de comunicar con una niña sorda, porque mi papá y mi mamá son oyentes. Tiene que me hablaba como oyente y entonces siempre me acuerdo de esta profesora que se llamaba Loreto Muñoz. Ella me sacó adelante y esto me dejó una huella. Entonces es muy importante el rol del profesor o de profesora que motiva al estudiante, como usted dice, motivar, favoreciendo que el niño pueda seguir adelante y pueda ser capaz de leer, comprender un texto. Yo todavía no comprendía textos cuando era pequeña. Yo leía textos más funcionales, más básicos, pero después seguía leyendo y me interesaba, porque bajo el enfoque del realismo en mi colegio, el OTE, teníamos otra forma de mirar la lectura, porque nos pasaban textos, Claro. características físicas de una niña. Pilar tiene chaquillas cortas, tiene pecas, leía. Pero también nos pasaban cuentos, un libro concreto, y leíamos. Pero hasta el día de hoy yo leo, comprendo, llegaba a estudiar teología, yo filosofía, me encanta estos autores. ¿Y por qué otras cosas no leo estos tipos de textos? Porque no porque se basa la intelectualidad o inteligencia, tiene que yo creo que son las habilidades como justamente usted decía, de una lengua definida interior que favorece en la lectura. Claro. Y eso, esto, Sí, mira, es que yo creo que son cosas que tienen que ver también un poco con la cosa personal. Eh, mira, yo soy una convencida que hoy día puedo estar aquí, mañana puedo estar acá, pero claro, aunque ande así, o los niños estén así, siempre van a ir avanzando. Aunque suben, hay días que andan así. Y uno también, o sea, siempre la vida se avanza, nunca se retrocede, si es que no hubiera una cosa muy drástica. Y por otro lado, yo soy una convencida que yo como profesora, como tú bien los dices, como así como esa profesora Loreto dejó huellas en ti. Yo creo que uno como profesora tiene que dejar huellas y no heridas en los niños. Lamentablemente hay muchos profesores, yo le digo especial, básico, hasta medio, que dejan más heridas en los alumnos que huellas. Y por eso también el alumno no tiene a veces interés en estudiar, en leer, en aprender, sino que lo básico, lo mínimo, para tener la nota, para pasar, nada más. Entonces, esas son cosas que uno tiene que estar también desde lo personal, más que de lo profesional. Yo creo que son cosas que van como tomaditas de la mano. Es por ahí donde hay un dibujo en internet, donde está un corazón y un cerebro tomados de la mano. Tiene que ser así la cosa. Y también lo que leí una vez, no sé, tú debes conocer a Mafalda. A Mafalda. Una vez yo le leí que decía, cuando las personas entiendan, o cuando las personas tengan el corazón en la mente y la mente en el corazón, el mundo va a cambiar.
esto me dijo, ¿sabe quién lo dijo? Un filósofo, Puede ser, Aristóteles. puede Aristóteles, ser. Tú sabes que Mafalda toma mucho, pero eso lo claro, pero, claro, y y el esto autor de Mafalda era un hombre, un dibujante, un hombre. Claro, yo creo que eso es súper importante. sí, estoy de acuerdo, estoy de Y cuando acuerdo. tú estás como pensando desde el amor, se te hace fácil enseñar. Sí. O sea, igual te cansa, igual te enojas, todo, si eso es normal. Vocación, Pero se vocación, te hace fácil enseñar o claro. buscar formas para que tus alumnos aprendan. Pero si lo haces porque te van a pagar o porque no hay otra, claro, se hace todo más difícil. A mí me pasaba lo mismo en la integración con otro estudiante de inicio de la educación especial, yo trabajando ahí en las escuelas especiales, y yo veía feliz a los niños en este contexto de escuela especial, pero cuando fui a trabajar en integración, yo me ponía a llorar, porque veía a los niños, ah, 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 en segundo básico, ¿no? Eso, La profesora leía el libro, ¿cómo se llama? Saber primero, me parece el libro, y, leía, y yo lloraba porque miraba por la ventana y me daba impotencia porque me acordaba, pero yo entiendo a la niña que ella se esforzaba, siempre se adelantaba mirando al compañero, copiando. Pero también en ciencia media veía compañeros que no eran capaces de leer, niños sordos, pero también oyentes. Me di cuenta, descubrí que yo pensaba, los sordos no quieren leer porque son flojos. oye, No, le la oye gente también. también tiene la misma dificultad de la comprensión lectora, porque consiste en las habilidades, e igual la audición es que juega contra, pero yo he visto a mi compañera Paula Tusa, que ella no escucha nada, pero fue realizada, pero lee profundo, por ejemplo. Pero ¿por qué los sordos no tienen también esa lengua de señas y por qué? Entonces yo, ayúdame, yo hacía todo el trabajo. No lo puedo y fue un error mío. Que dije, no, usted puede solo autónomo. Haga esto. Y no sé. Y me decía, cerebro vacío, me decía, cerebro vacío. Y ahí yo me di cuenta que cuando está ¿por qué pasa eso? A mí que me puede decir cerebro vacío. Entonces, como te dice que es importante la base, que la enseñanza básica, en todo este trayecto de la vida hasta la enseñanza media, en la comprensión, porque es importante lo codificar las palabras, pero es importante también la comprensión, para que los sordos puedan autovalerse y para la vida cotidiana. Entonces, yo como profesora, yo le exigía que tenía que, vamos a leer, por ejemplo, historia. Y entonces, yo mostraba dibujos de historia, y yo tenía que explicarle, y yo pienso que depende cada uno, que tenga voluntad para estudiar, que esté fuerte, que sea responsable para estudiar. Estimulación intrínseca es muy importante. Exacto, exacto. Esto me di cuenta, sí. Quiero dar las gracias, muchas gracias por concederme la entrevista. Espero que no sea la última vez que nos veamos, porque yo voy a viajar a Temuco, a Concepción también, con otro objetivo, que no es de mi trabajo laboral, sino que otro objetivo, a reunirme con algunos sordos también. Y espero verla y Podemos, podamos, y que podemos ya ya conversar. tengo agregado de las WhatsApp. Sí. No, yo te doy las gracias igual a ti por la oportunidad de poder conversar, de poder Sí. compartir lo que uno ha ido aprendiendo con los años, humildemente. Así que se puede ayudar. Ojalá podamos después poder Igual. leer. Gracias. Ojalá podamos después leer, ¿cierto? Tu trabajo, pues, tu tesis. Sí, sí, Tessy, yo quiero ya lograr rescatar algunas variables que te resulta que coincidan de muchos docentes, y por supuesto voy a compartir mi trabajo de tesis con usted para que vea los resultados, Sí, una pues, por lo menos los construcción, un resultados. informe, exactamente, resumen, un informe, digamos eso. Y espero que me vaya bien. Este era en diciembre, más o menos, antes de la convención. Que te vaya súper bien y te Sí, felicito.
Gracias, muchas gracias. Bien. Ya, Un gusto conocerte. Chao, un abrazo. ya, Sí. ya. Ahora, gracias, Chao, Oscar. Ahora, yo chao. me desconecto nomás. Sí, Sí, voy a apagar y queda esto la grabación. Un gusto igualmente. Chao, chao. Ah, ya.